Buenos días, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de fisiología renal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema número 5, que es mecanismo fisiológico de dilución y concentración de la orina. Muy bien. Primero que nada, tenemos que hablar sobre las premisas básicas para poder entender los mecanismos tanto de concentración como de dilución. Entonces, vamos a hacer dos básicos, o sea, temas que tenemos que tener claro. Uno va a ser el gradiente osmótico medular y el otro las nefronas que van a estar involucradas para ese gradiente osmótico. Entonces, ese gradiente osmótico medular, como su nombre lo dice, va a ser en médula, ¿bien? No va a ser, no tenemos nada que ver con corteza, sino en la médula. Eh, es un gradiente que se va a generar por diferencia de concentraciones de soluto entre la luz tubular y el intersticio, para que permita la movilización de sustancias, en este caso de agua, que es lo que más nos importa. Por ende, las nefronas que van a estar involucradas en todo este proceso van a ser las nefronas yuxtamedulares. Recordando en la primera clase, tenemos dos tipos de nefronas, las corticales y yuxtamedulares. Las yuxtamedulares tienen un asa de gel lo suficientemente larga como para penetrar la médula y llegar incluso hasta la papila. Además de que están asociadas con unas estructuras vasculares que se conocen como la vasa recta. Entonces, claro, como el gradiente osmótico va a generarse en médula, a mí me interesa utilizar unas nefronas que tengan gran parte de su estructura tubular allí, en este caso son juxtamedular. Y además su principal función es la concentración de orina. Ok, entonces tenemos ciertos fenómenos físicos para poder comprender los mecanismos de concentración y dilución de la orina, que entre ellos tenemos la permeabilidad hidráulica del túbulo. Sabemos que los túbulos van a tener una permeabilidad selectiva, sobre todo a nivel distal, en presencia de la hormona antidiurética. De lo contrario, no se va a reabsorber agua. Entonces, todo va a depender de la presencia de la hormona vasopresina, o conocida como antidiurética, para poder reabsorber agua en los túbulos distales. El gradiente de presión osmótica es un gradiente que se va a generar por diferencia de concentraciones a nivel medular necesario para que pueda ocurrir la reabsorción. Y el mecanismo multiplicador contracorriente lo vamos a ver más adelante, que va a ocurrir igualmente en nivel de la zona medular. Es esencial para que pueda, explicarse los mecanismos de concentración y dilución. Entonces, como la clase se trata de explicar y de entender cómo podemos eliminar una orina diluida y concentrada, la vamos a dividir de esa manera en la clase. Orina diluida y orina concentrada. Entonces, vamos a comenzar con la orina diluida, que técnicamente es un poquito más sencillo. Entonces, la orina diluida, el sistema o el riñón tiene la capacidad de eliminar una orina que vaya a tener una gran cantidad de agua y una poca cantidad de soluto en aquellos casos en donde tienen hay un excedente de líquido extracelular, de líquido corporal. Es decir, el cuerpo ya no necesita esa agua, si se puede darse el lujo de eliminarla a través de la orina. Por ende, esa orina va a estar lo que se conoce como diluida, tiene una baja osmolaridad, aproximadamente 50 milimoles por litro. Es decir, que tiene mucha agua, poco soluto. Bien. Sumado a eso, vamos a tener un descenso significativo de la hormona antidiurética, porque naturalmente, ¿qué sentido tiene yo secretar una hormona que me retiene agua si yo lo que quiero es eliminarla? Entonces, no hay una disminución a nivel del torrente sanguíneo de la hormona vasopresina. No obstante, se sigue reabsorbiendo solutos a lo largo de los túbulos, pero lo que va a haber una disminución significativa de la reabsorción de agua. Asimismo, hay que tomar en cuenta que, a pesar de que yo estoy eliminando una orina diluida, el riñón, una de sus funciones principales, que ya lo vimos en la primera clase, es la excreción. Es decir, que tengo que de alguna u otra forma, por muy orina diluida que sea, yo tengo que eliminar una cantidad constante de solutos. O sea, tengo una cantidad mínima establecida de solutos, que es aproximadamente 600 milimoles. Eso vamos a explicarlo a través de esta gráfica, que es de el Gator. Tenemos tres elementos a evaluar. Tenemos la excreción urinaria de solutos, el flujo urinario y la osmolaridad, tanto urinaria como plasmática. Entonces, esto que está acá es la excreción de solutos. Vemos que indistintamente de qué tanta orina estoy eliminando, o sea, si es una orina diluida, una orina concentrada, la excreción de solutos va a permanecer constante, ¿bien? Porque es lo mínimo necesario para mantener la homeostasis. Ahora, en caso de aquellos pacientes que consuman, por ejemplo, aquí colocan como un punto para marcar, consumir aproximadamente 1 litro de agua en un paciente, vemos que el flujo urinario va a verse aumentado, porque tenemos entonces
agua, digamos, de más, que yo tengo el lujo de poder eliminar. Y por ende, como estoy eliminando más agua que el soluto, entonces vamos a ver una osmolaridad que va a verse disminuida. Ahora, cuando ese flujo urinario regresa nuevamente, o sea, desciende, la osmolaridad va a aumentar. Y si se fijan, la línea roja es la osmolaridad plasmática que no se va a ver significativamente modificada en ninguno de estos procesos. Ahora, esa orina diluida, ¿cómo sufre o qué modificaciones sufre a lo largo de los túbulos? Comenzamos entonces con el túbulo contenido aproximado. Si recordamos, es un túbulo que va a permitir la reabsorción aproximadamente de 65-70% de sodio y también de agua, porque es un segmento que es altamente permeable a la misma. Por ende, la luz tubular va a tener un contenido que es isosmótico con respecto al plasma, es decir, que la osmolaridad de la luz tubular es similar o casi igual a la que hay en el plasma, porque la cantidad de agua y de sodio que se está resolviendo es una cantidad, digamos, acumulada. Luego tenemos el asa ascendente de Henle. Este segmento es poco permeable a solutos, prácticamente nulo la reabsorción de solutos, pero sí permite la reabsorción de agua. Bien, aproximadamente un 20% del agua se reabsorbe en este segmento porque es permeable a la misma. La cosa cambia cuando llegamos al asa ascendente de Henle. Si recordamos, el 25% se reabsorbe de sodio. Aquí se están resolviendo es electrolitos, más no se está resolviendo agua, porque este segmento ya es impermeable al agua. Entonces aquí es donde vamos a empezar a mencionar que la orina, el contenido del túbulo va a tener más agua que el soluto, entonces empieza a ser hipoosmótico con respecto al plasma. ¿Por qué? Porque estoy quitando elementos cuando estoy quitando electrolitos y estoy dejando solamente agua porque este segmento es impermeable a la misma. Por eso, a este punto de los túbulos se conoce como segmento diluyente. Estoy diluyendo la orina porque no estoy reabsorbiendo agua. Luego tenemos el túbulo distal. Igualmente sucede lo mismo. Reabsorbo sodio, reabsorbo cloro, pero no estoy reabsorbiendo agua porque es impermeable al agua. Entonces sigo diluyendo la orina porque estoy dejando agua y estoy reabsorbiendo soluto. Cuando llegamos al túbulo vertical, lo mismo. Estoy reabsorbiendo solutos y el agua la podemos reabsorber por la presencia de hormona antidiurética. Y como estoy teniendo una orina diluida, a mí no me interesa o no es prioridad liberar una vasopresina porque yo lo que quiero es eliminar una orina diluida, entonces que siga resolviendo solutos y que el agua siga pasando de largo porque no hay necesidad de poder recuperar. Entonces aquí tenemos un resumen de todo de lo que acabamos de mencionar. Esto vendría siendo la cápsula de Bowman, túbulo contorneado, asa de Henle, ascendente, descendente, ascendente, túbulo distal, colector y túbulo cortical y conducto colector. Entonces, bien, de la cápsula de Bowman, túbulo contorneado, vemos que en este segmento la reabsorción de cloruro de sodio y de agua va a ser bastante importante, aproximadamente 65-70%. Y vemos aquí un número que es 300, que vendría siendo similar isosmótico con respecto al plasma. Es decir, aquí estamos asumiendo que el plasma tiene una osmolaridad de 300. Si continuamos, ya en este segmento que vendría siendo el asa ascendente de Henle, vemos que es permeable al agua. Entonces ya a este punto podríamos considerar que se está tornando ligeramente hiperosmótico la luz tubular porque solamente es permeable al agua más que al soluto, ¿verdad? Por eso aquí está cambiando a 600. Pero a mí me interesa este segmento que está aquí, que es el asa ascendente de Henle, su porción gruesa, donde vamos a tener unos cotransportadores sumamente importantes, si recuerdan, es el cotransportador sodio-cloro-potasio, que va a permitir el paso del electrolito de la luz hacia el intersticio, y como es impermeable al agua, entonces este segmento se conoce como segmento diluyente. Entonces ven que esto estaba amarillito, porque aquí hay mucho soluto, pero luego se está aclarando, porque como este segmento, toda esta parte de acá es prácticamente impermeable al agua, entonces el agua se está quedando y me está diluyendo todo el orina. Igual cuando estamos en los túbulos distales, vemos que estoy resolviendo cloruro de sodio, pero como no estoy interesada en recuperar agua, dejo que el agua quede aquí. Igual sucede acá en los túbulos. Sigo reabsorbiendo cloruro de sodio, pero dejo que el agua continúe. Por eso es que la osmolaridad se va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto que llegue a 50 milimoles. Bien, eso con respecto a la orina diluida. Ahora vamos a la orina concentrada. La orina concentrada se forma en aquellos casos en donde el organismo necesita mantener las concentraciones de agua en el medio interno. Es decir, son casos, por ejemplo, pacientes que tengan síndrome diarreico, deshidratación, pacientes que están desquemados, un shock hipovolémico. Son pacientes que están perdiendo líquido
y evidentemente no puedo darme el lujo de perderlo por la orina, entonces lo que hace el sistema es concentrar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una reducción significativa del volumen urinario formando una orina que tenga una alta osmolaridad, aproximadamente entre 1200 y 1400 milimoles litro. Esto es lo máximo que pudiese concentrar el riñón, la orina. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, que es el volumen obligatorio de orina, que es lo mínimo que nosotros podemos eliminar al día. Entonces, tenemos el caso de un paciente que pesa 70 kilos y que debe ingerir al día aproximadamente 600 milimoles días de soluto. Y dijimos que la capacidad máxima de osmolaridad urinaria es de 1200 milimoles litros, una orina concentrada. Entonces, lo que vamos a hacer es una ecuación. Si esto, acá vamos a colocar 600 milimoles, que es la cantidad de soluto que debe de consumir una persona de 70 kilos al día, y lo vamos a dividir entre la osmolaridad de ese volumen urinario mínimo, máximo que nosotros podemos tener. Entonces, milismoles se da con milismoles, me va a quedar litro día, y 600 entre 1200 me da 0.5 litros día. Esto es lo mínimo de volumen urinario que puede eliminar una persona al día, ¿verdad? En condiciones normales. ¿Por qué les coloco acá una hora? Porque aquí vamos a hablar un poquito también del agua de mar. Saben que, mejor han escuchado que que no es bueno consumir agua de mar porque lo que hace es más bien deshidratar, entonces ahora vamos a entender el por qué. Resulta que un litro de agua de mar tiene aproximadamente 1200 milimoles de soluto, es decir, una cantidad exageradísima de soluto. Bien, entonces, si una persona de 70 kilos tiene que eliminar al día 600, consume 600 milimoles y esa es la cantidad que debería eliminar, entonces imagínense que te toma un litro de agua de mar. Entonces tendríamos que ver que tenemos que eliminar 1200, ¿verdad? Miliosmoles de esa agua que acabamos de consumir y lo vamos a dividir entre 1200, que es la capacidad máxima de concentración que tiene la orina. Entonces si dividimos 1200 entre 1200 me va a dar un litro día, es decir, que si yo consumo un litro de agua de mar, tengo que eliminar un litro de orina para poder, mínimo, para poder quitar todos esos solutos que consumí extra del agua de mar. Pero si eso no fuese poco, una persona normalmente no consume solo agua de mar. En un caso hipotético, no consumirá solo agua de mar, sino que también tendría que consumir los 600 milimoles días base que tiene. Entonces tendríamos que sumirle a 1200, 600, entonces tendría que dividir 1800 entre 1200 y me da 1.5 litros día. Es decir, tendría que eliminar aún más. Eso todo está muy bonito explicado en el esto, pero cuando tengamos la clase presencial podemos hacerlo en la pizarra y así lo vemos más didáctico. Ok, entonces, ¿qué requerimientos necesita el organismo para generar la orina concentrada? Dos cosas bastante sencillas. La presencia de hormona antidiurética, esencial para que pueda ocurrir, y la médula renal hiperosmótica. Esa médula renal hiperosmótica se va a formar gracias a distintos mecanismos, como el transporte activo de sodio, el transporte activo de iones, la urea. La urea es sumamente importante para generar una médula renal hiperosmótica, la difusión de pequeñas cantidades de aguas. Bien. Entonces vamos a el famoso mecanismo contracorriente. Bien, este es un mecanismo que va a depender netamente de las disposiciones especiales de las ADN de las nefronas juxtamedulares. Recordamos que las nefronas juxtamedulares van a tener un asa que va a penetrar a lo largo de la médula y que va a estar asociadas con lo que se conoce como los vasos rectos. Entonces, a lo largo de ese trayecto de las ADN a través de la médula, va a haber un gradiente osmótico, que eso vamos a ver cómo se genera ese gradiente osmótico, pero lo que yo quiero que ustedes sepan es cómo está distribuido. Vemos en esta imagen, este pedazo que está acá equivale a la corteza renal y todo esto es la médula. La médula se va a dividir en una médula externa, que es la que está más cercana a la corteza, y una médula interna, que está más cercana a la papila. Entonces, la osmolaridad del intersticio, dependiendo en qué parte de la médula estemos, va a ser diferente. Tenemos 300 miliosmoles litro aproximadamente a nivel de la médula externa, tenemos 350, 500, y conforme vamos introduciéndonos a lo largo de la médula, lo más cercano a la papila va a tener aproximadamente 1200 miliosmoles litro. ¿Ven? En este segmento de acá, que vendría siendo la médula interna. Y vemos que hay una distribución diferente de sustancias. En la región más externa tenemos cloruro de sodio y en la porción más interna tenemos tanto cloruro de sodio como urea. ¿Qué me va a generar el gradiente osmótico? Entonces el gradiente osmótico en la región externa depende del cloruro de sodio y en la parte interna del cloruro de sodio y la urea.
Ahora bien, mecanismo contracorriente. Eh, Esto es un poquito, digamos, abstracto de entender, pero vamos a irlo poco a poco. De todos modos, como le digo, creo que en la clase presencial va a ser mucho más didáctico explicárselo con la pizarra. Pero bien, tenemos el primer paso. Ven, este es un túbulo contorneado, asa de Henle, descendente, ascendente, debería llegar a los túbulos distales. Entonces, vemos que en el túbulo contorneado proximal tenemos que el contenido de la luz tubular debe tener una osmolaridad similar al plasma, por eso aquí dice 300, 300, 300, 300. Ajá. Esto es como un caso cero, ¿verdad? Y el intersticio que estaría aquí vendría siendo 300. Ahora, como eso no es así en la vida real, ¿qué va a suceder? Sabemos que este segmento que está aquí es permeable al agua y este segmento que está acá es impermeable al agua, es decir, que aquí no reabsorbo agua. Entonces, cuando yo estoy pasando por este segmento, vemos que se va a acumular las cotransportador cloro, sodio, potasio. Va a permitir que los solutos que están en este segmento pasen al intersticio, porque yo estoy haciendo reabsorción. Como estoy quitando solutos, estoy dejando agua de este lado y estoy metiendo solutos de aquí, entonces se van a modificar las osmolaridades. Vemos que la osmolaridad aquí va a disminuir porque le estoy quitando solutos y aquí va a aumentar de 300 a 400 porque le estoy colocando soluto. Incluso vemos la coloración aquí disminuye, aquí está un poquito más pálido porque estoy dejando más agua y aquí los solutos permanecen constantes. Entonces modifiqué, ¿verdad? La osmolaridad del intersticio y la osmolaridad de la ascendente de Henle. Entonces eso va a generar como un efecto en cadena porque ahora como yo modifiqué la osmolaridad del intersticio y este segmento que está acá es permeable al agua, va a tender a generar un equilibrio osmótico. Entonces voy a tener un gradiente que me va a favorecer entonces aún más la permeabilidad del agua y el paso del agua de la luz hacia el intersticio. Entonces vemos que ahora el intersticio está en 400, esto está en 400, pero yo quiero pasar agua de aquí para acá. Entonces paso el agua. ¿Bien? Y como esto está en constante movimiento, entonces es un juego de pasar del asa de Henle proximal y túbulo continuo proximal y así va, tan, 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 hasta generar una gradiente que va de 1200 hasta 300. Esto vendría siendo la porción más interna de la médula y este vendría siendo la porción más externa. Y como el asa va a generar como un efecto mu, digamos que los solutos precipitan, revolucionando de manera entre comillas, y van a quedarse más que todo en este segmento, generando un gradiente, ¿verdad? Vemos cómo la va disminuyendo, pero aquí va aumentando y acá va disminuyendo. Por ende, acá va a quedarse un poco más diluido y acá va a encontrarse mucho más concentrado. Entonces vamos a tener el mecanismo, esto es lo que equivale al mecanismo contracorriente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque yo quiero generar un estado hiperosmótico de la médula, sobre todo en las regiones que se encuentran más cercanas a la papila. Por esto que está acá. Que son los túbulos distales y los puntos colectores. Este segmento que está acá es lo mismo que vimos ahorita. Esta es la asa de Henle. Esto que está acá es el intersticio. Y ya sabemos que nuestro intersticio va a tener una osmolaridad aproximadamente de 1200, 1000. Entonces esa osmolaridad, al ser tan alta, yo cuando estimule este segmento con la hormona antidiurética, va a permitir el paso de agua y con mucha mayor intensidad por la diferencia de concentraciones, porque el sistema va a sensar la diferencia de concentración de agua con respecto al intersticio y con mayor facilidad va a pasar el agua de la luz hacia el intersticio y de su vez hacia los vasos, en este caso la vasa recta. Evidentemente, tiene que haber la presencia de una antidiurética para que todo este show que acabamos de explicar se dé, porque imagínense, hacer un medio hiperosmótico sin tener una antidiurética. Por mucho medio hiperosmótico que tenga sin una antidiurética, nada va a funcionar. Entonces, paso el agua de aquí para acá y se reabsorbe. ¿Bien? Habíamos dicho que también la urea juega un papel importante en la formación del gradiente. Resulta que la urea es un producto de desecho, pero contribuye aproximadamente del 40 al 50% de las movilidades de tisio medular. De esos 1200 que estábamos mencionando, 500 o 600 milimoles está dado por la urea. Entonces la urea, ya habíamos dicho, es una sustancia que es de desecho. Hay segmentos a lo largo de los túbulos que es impermeable la urea, pero las concentraciones altas de ADH me va a permitir
generar rápidamente los túbulos, a nivel de los túbulos constrictores, va a permitir, perdón, que la concentración de urea aumente rápidamente porque esta no es muy difusible en esta parte de los túbulos, en la parte de los túbulos colectores corticales, pero la presencia de ADH nos va a permitir que se reabsorba. Ella llega al intersticio y el intersticio luego se secreta. De todos modos, ahorita vamos a ver una imagen más didáctica de cómo se recircula la urea. Y a pesar de que la urea se reabsorbe y se secreta, al final va a encontrarse en altas concentraciones en la orina porque, como les comento, es un producto de desecho. Entonces aquí vemos cómo se recircula la urea. Tenemos el túbulo, la cápsula de Bowman, túbulo contenido aproximado, la asa de Henle, con los colectores, los distales y todo eso. Entonces acá, en el túbulo contenido aproximado, se reabsorbe aproximadamente el 50% de urea. Como dijimos en la clase de reabsorción, este señor que está aquí es el príncipe, el rey de la reabsorción. Ahora, en el asa descendente de Henle, también va en el asa de Henle hay una concentración en aumento de ese segmento fino debido a que por la reabsorción de agua, hay cierto grado de secreción en el asa de Henle, en este segmento que está aquí. Y está facilitado por un transportador que se llama el UTA2. ¿Ven? Entonces en este segmento que está aquí, por eso las flechitas miran hacia la luz, porque hay secreción. Luego continuamos y vemos que esta porción, sobre todo en los túbulos, en la asa ascendente de Henle y los túbulos distales, es como más gruesecita. Bueno, eso es una forma de representar que en los segmentos no son permeables a la urea. Y cuando llegamos ya a las porciones más distales, hay capacidad de reabsorción de la urea, pero para que llegue al intersticio. Una vez llega al intersticio va a generar cierto grado de efecto osmótico para que pueda permitirse la hiperosmolaridad y la recirculación y la reabsorción de agua, pero al final va a secretarse. Entonces eso va a generar un ciclo infinito. Bien, va a recircular varias veces. Entonces, la expresión, aquí dice la expresión determinada por la concentración la expresión como tal va a estar determinada por la concentración de urea plasmática y el filtrado glomerular principalmente. Porque al final la urea tiene que eliminarse, como les dije, es un producto de desecho. También tenemos que mencionar los vasos rectos. Entonces los vasos rectos dijimos que son unas estructuras que van a acompañar a las de Henle de las neuronas juxtamedulares. El flujo de sangre que está pasando a través de estos vasos va a ser bastante lento, ¿verdad? Y a lo largo de su trayecto va a, digamos, acoplarse a la osmolaridad del intersticio. Entonces, esto vendría siendo el punto más alto de la médula, de la médula interna, digamos, el punto, casi que el juxtamedular allí, desciende hasta la papila y luego vuelve a ascender. En su trayecto vemos que va a reabsorberse soluto, se reabsorbe soluto, y va a acoplarse su osmolaridad de la luz del vaso a la osmolaridad del intersticio, pero rápidamente cuando va ascendiendo va a acoplarse igualmente a la osmolaridad con respecto al intersticio. Vemos que comienza con 300, 600, se va acoplando 800, llegando incluso hasta 1200, lo más cercano a la papila. Y luego cuando va ascendiendo, va eliminando soluto porque va reabsorbiendo agua, porque al fin y al cabo, ese gradiente de concentración tiene como objetivo regresar el agua que estamos resolviendo, que cayó en el intersticio, al vaso sanguíneo. ¿Bien? Algo claro que tenemos que tener en cuenta es que los vasos rectos no crean, ellos no van a crear la hiperosmolaridad medular. La hiperosmolaridad medular ya la entendimos con los casos anteriores, pero ella va a evitar que ella se disipe. Bien. Entonces hay algo que es el sistema de retroalimentación osmoreceptor con respecto a la hormona antidiurética. Entonces sabemos que cuando hay un aumento de la molaridad plasmática que está muy íntimamente asociada a las concentraciones de sodio, eso va a generar que las células nerviosas especiales llamadas células osmoreceptoras, ¿verdad? Que están localizadas en la región anterior del hipotálamo se activen. Entonces esa activación va a desencadenar que se genere una señal nerviosa a otras células nerviosas presentes en los núcleos supraópticos que transmiten estas señales a través del tallo hipofisiario hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, los potenciales de acción que van siendo conducidos al lóbulo posterior de la hipófisis estimulan la liberación de antidiurética. Estas, evidentemente, tienen que estar almacenadas en vesículas o en gránulos en terminaciones nerviosas
Y esa vasopresina, esa antidiurética, va a entrar al torrente sanguíneo, llega al nivel renal y va a permitir el aumento de la permeabilidad del agua en la parte final de los túbulos distales, colectores corticales, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, la excreción de un volumen pequeño de orina va a conservar el agua en el organismo. Bien, entonces todo es gracias a todo este sistema. Es sumamente importante. Pero aún así, como les digo, no hay forma de poder concentrar la orina sin la presencia de hormona antidiurética. Bien, la neuroanatomía del hipotálamo y la liberación de la hormona antidiurética. Sabemos que el hipotálamo, perdón, bueno, sí, el hipotálamo tiene dos tipos de neuronas magnocelulares, ¿verdad? Que sintetizan la antidiurética. Tenemos el supraóptico que sintetiza un quinto y el paraventricular que es un sexto nada. Entonces, el más importante siempre va a ser el supraóptico sobre el paraventricular. Entonces, ambos núcleos van a producir extensiones axonales hacia el lóbulo hipoficiario posterior y ahí es donde se va a transportar la hormona antidiurética que se van a sintetizar en los núcleos hipotalámicos. Bien, hay otra zona neuronal importante para controlar la osmolaridad y la secreción de la antidiurética, que es la región AB3B, que es lo mismo que decir la región anteroventral del tercer ventrículo. En ella se va a encontrar el órgano subfornicular y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Bien, ellos también se van a encargar de la regulación. Ok, vamos a la medición. ¿Cómo nosotros vamos a medir cómo está concentrada esa orina? Entonces, vamos a hablar de depuración osmolar absoluta y tratamiento de agua libre. Esa depuración osmolar absoluta o clearance, ¿verdad? Osmolar absoluto, es una ecuación que nos debería hacer ruido de la primera clase. Entonces, el clearance osmolar absoluto va a ser igual a la osmolaridad de la orina por el flujo urinario entre la osmolaridad plasmática. Entonces, lo que tenemos que es suplantar la variable. Yo quiero saber la osmolaridad plasmática. En este caso vamos a colocar que van a ser 600 milimoles por litro. Luego lo vamos a multiplicar por el flujo de orina, que es 0.001 litro minuto, y lo vamos a dividir entre 300, que es la osmolaridad plasmática. Entonces, todo eso me va a dar aproximadamente que el clearance o depuración osmolar absoluto es de 0.002 litros minuto, que es equivalente a decir 2 ml minuto. Quiere decir que se están aclarando 2 ml de plasma por unidad de tiempo, que en este caso 2 ml de plasma se aclaran por minuto. ¿Y se están aclarando de qué? Porque diferente de la primera clase que nosotros estábamos hablando de clearance de inulina, de creatinina, de ácido paraminofúrico, bueno, este es el aclaramiento de solutos en general, o sea, de todos los solutos. Bien. Y el otro va a ser el aclaramiento o depuración del agua libre, que también la unidad al final me va a dar en ml minutos. Tenemos que el aclaramiento o depuración de agua libre va a ser igual a el flujo urinario menos la depuración osmolar de soluto. Entonces ya nosotros sacamos que la depuración osmolar de soluto es 2 y el flujo urinario le vamos a colocar que es 1. Entonces 1 ml minuto menos 2 ml minuto. Eso me va a dar que el aclaramiento de agua libre me da, en este caso, en el caso de las orinas concentradas, negativo, menos 1 ml minuto. Entonces cuando el aclaramiento de agua libre me da negativo, es cuando se produce una orina natural, hiperosmótica, es decir, que se produce una orina que está concentrada. En este caso, los riñones están extrayendo menos agua del plasma que soluto. Y eso va a permitir que se conserve el agua. En caso tal de que me hubiese dado positiva, se produce orina hipoosmótica, es decir, se produce una orina diluida que se conocería como una diuresis hídrica o acuosa. En este caso, los riñones están extrayendo más agua del plasma que soluto. ¿Bien? Ahora, estos son trastornos que naturalmente, esto lo van a ver ustedes después, que son trastornos de la capacidad de la concentración de orina, como por ejemplo la secreción inadecuada de la hormona antidiurética o problemas con las receptores de la hormona antidiurética y trastornos de los mecanismos de contracorriente a nivel de la médula renal. Evidentemente, si hay un problema en la formación del contracorriente, del mecanismo de contracorriente, no se va a generar gradiente de concentración para poder absorber el agua. Y si tengo problemas ya sea en la secreción o en el receptor de la hormona antidiurética, ella no va a actuar y no se va a permitir la reabsorción de agua. Estos casos se conocen como diabetes insípida, ¿verdad? Esta se conoce como diabetes insípida central y esta se conoce como diabetes insípida nefrogénica, porque si el problema es en la secreción es a nivel del sistema nervioso central y si el problema es en el receptor y el receptor se encuentra en el riñón, se conoce como diabetes insípida nefrogénica.
Pero eso lo verán después, eso no es este objetivo de la materia, del blog. Pero para que digamos, que hagan asociación y cuando ya lleguen a clínica, ah, mira, sí, en fisiología renal escuchamos sobre el diabetes insípido. Bueno, muchachos, esto es todo. Espero que les haya gustado la clase. De todos modos, es mejor plantearlo desde un presencial, hacerlo con pizarra. Espero que podamos ver la clase y bueno, cualquier dudita, ya saben que me pueden avisar. Espero que tengan un muy feliz día.